Hacerlo este día para recordar un poco lo que es el currículum del doctor Ruiz. Él es especialista en oftalmología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene la subespecialidad de córnea, cirugía refractiva, enfermedades oculares externas por la Fundación Altino Ventura de Brasil. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Oftalmología, de la Academia Americana de Oftalmología, miembro titular también de la Sociedad Americana de Catarata y Cirugía Refractiva, y es médico staff del Instituto Nacional de Oftalmología. Doctor Ruiz, muchas gracias nuevamente, lo dejo a cargo de la ponencia. Bueno, muchas gracias nuevamente por haberme invitado para compartir algunas experiencias que tenemos en el instituto. Bueno, a ver, ahora el tema que les voy a tocar es esta comunicación en pupila pequeña. Bueno, es un tema que ya el año pasado también los toqué con ustedes. Vamos a remarcar unos puntos sobre este tema. Es un tema bueno, interesante. En realidad, en sí, probablemente no encuentren mucha información sobre qué tamaño es la medida mínima para operar, pero más o menos hay un consenso que menos de 4 milímetros es se considera una pupila pequeña, ¿no? Más de 4 ya se podría decir que se podría hacer una cirugía, entre comillas, normal. Pero ¿de qué depende? Depende mucho de varios factores. El tamaño es relativo para algunos cirujanos. Sí, va a depender obviamente de la experiencia del cirujano, ¿no? Es diferente operar una pupila de 7 milímetros a operar una pupila de 3 milímetros, ¿no? De hecho, la frecuencia de complicaciones es mucho más alta. Entonces va a depender mucho de la experiencia del cirujano, de cómo manejar el tipo de cirugías. Va a depender de la naturaleza de la catarata, qué tan dura sea la catarata para que sea, qué tan dura que sea, cómo está la cápsula, va a depender de si tiene sinequia, si tiene otras cosas, otros factores que va a hacer que esa cirugía se torne más complicada. Y la anatomía, bueno, en condición del cemento anterior, ¿no? O sea, de hecho, definitivamente, si es una cámara mucho más estrecha, obviamente va a hacer que uno maniobre más, dentro de la cámara anterior va a hacer que se pierda más células endoteliales y eso implica mayor posibilidad de que se tenga una complicación más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué complicaciones se presentan más frecuentemente en este tipo de cirugías? Uno es la ruptura de la cápsula posterior, pérdida bueno, ruptura obviamente porque uno no, como la pupila está muy pequeña, uno hace mayor cantidad de maniobras en la cámara anterior, se acerca, puede romper la cápsula anterior con el chopper o con el fajo y eso se puede correr hacia la parte de atrás y uno puede romper la cápsula posterior, ¿no? Obviamente también si es que no ruptura la cápsula posterior puede haber pérdida de vitrea y puede haber caída de núcleos a la cavidad vitrea. Mayor pérdida de senos endoteliales, no, la cirugía demora más, se lava más el viscoelástico, usa mayor cantidad de ultrasonido, por tanto mayor pérdida de senos endoteliales, ¿no? Puede haber también mayor posibilidad de discisis celular. Estos pacientes que no dilatan pueden tener algunas patologías como la estenofolación y uno puede hacer mayores movimientos, para poder manipular el núcleo y puede producir mayor discisis celular. Recuerden que como es una pupila pequeña, si uno hace una casoloresis de 4 o 5, es más difícil hacer maniobras de técnicas. Las técnicas se hacen más difícil porque uno que tiene que tomar los pedazos y a tomar esos pedazos tiene que jalar, y entonces a veces uno hace mayores tracciones al núcleo y eso ocasiona que uno jale más la zónula y eso puede producir mayor deficiencia de zonular en algunos casos, dependiendo de la patología de por qué no dilata la pupila, ¿no? Obviamente también produce mayor inflamación en el posoperatorio. Y las etiologías, hay muchas etiologías, ¿no? Que condicionan que una pupila no dilate, ¿no? Una de las principales es la uveitis. El paciente con uveitis tiene que estar bien controlada la uveitis para que uno pueda realizar una cirugía de catarata en estos pacientes, ¿no? Uso crónico de mióticos ya no se ve mucho antes. Antes se usaba mucho la pilocarpina,
Y ahora, por años, ¿no? Estos pacientes que usaban pilocarpina por años tenían la pupila muy biótica, ¿no? No dilataban. Ahora ya no, ya casi como ya se dejó usar mucho la pilocarpina, ya prácticamente ustedes no van a ver estos casos. Tiene Marfan también, atrofia musculodilator de la pupila. Otra causa, otra etiología importante es la sedoflación, ¿no? Los selectivos no dilatan bien, definitivamente, pero esto tiene aparte de que no dilata, tiene otros problemas en la zónula, ¿no? Y entonces, a veces, como no dilatan bien, ustedes a veces no se percatan bien que tienen una facodonesis o iridodonesis. Entonces, ustedes cuando lo dilatan en sala, ya sea por el método que usen, ahí se pueden percatar de que tienen un problema de alteración de la zónula. Y usted tiene que estar preparado con estos pacientes. Estos pacientes con sedoflación que no dilatan, tienen que pensar que de hecho tienen potencialmente un problema en la zónula y tienen que llevar eh, algunos aditamentos para poder sobrevivir a este tipo de cirugías, ¿no? La diabetes, los diabéticos no dilatan bien, los post-vitrectomizados o post-trabeclectomías hacen sinequias posteriores y tampoco a veces no dilatan bien, pero esto generalmente uno con liberación de sinequias y usar un, un dilatador intracameral, generalmente llegan a dilatar, ¿no? No son muchos problemas, no hay mucho problema con estos pacientes. Los que han tenido traumas oculares, o traumas operatorios también hace que la pupila se vuelva miótica, el síndrome de floppy iris y los idiopáticos, ¿no? Pero de todos estos que están en rojo son los más comunes, son los que se van a encontrar ustedes en- en el día a día en este tipo de cirugías, ¿no? Existen dos tipos de métodos para dilatar la pupila. Aquellos que no alteran el fin de iris, entre comillas, no alteran mucho como los otros, ¿no? Porque de todas maneras, de hecho, algo se puede alterar, pero es más mínimo que los otros métodos. De estos que no alteran el fin de iris tenemos la siniquiolisis, una membranotomía pupilar y la mirasis con viscoelástico, ¿no? Que son los menos invasivos, se podría decir. Y aquellos que alteran el fin de iris son cualquier método que uno produzca una dilatación mecánica de la pupila, ¿no? Ya sea con dos ganchos de Cullen, con dilatadores ¿no? de pupila, con el de dos ganchos, hay dilatadores de cuatro ganchos, o hacer cortes de esfinterotomías usando retractores de iris, o los anillos expansores de pupila, que hay varios tipos, ¿no? Entonces, todos estos de acá van a alterar de algún modo la anatomía del iris y lo van a deformar. Pero el método ideal en realidad casi no existe, ¿no? Pero debería ser aquel método que la pupila podría volver a su tamaño normal, y forma y función habitual, ¿no? Pero de hecho que con algunos de estos métodos causamos algún tipo de alteración en la pupila. ¿Y qué ventajas tiene usar estos métodos? Bueno, definitivamente ocasionamos un trauma del iris, de hecho. Cualquier método que usemos, algún trauma vamos a ocasionar. Eh, el tiempo quirúrgico se hace más prolongado, ¿no? A veces, pero es preferible dilatar con algún método que tratar de hacerlo con la pupila pequeña, ¿no? Y tiempo que uno economiza por no usar, por ejemplo, retractores iris, por el tiempo que va a emplear haciendo la técnica de FACO, eh, va a ser mucho mayor haciendo una cirugía en pupila pequeña que entre comillas, demorarse unos 3 4 minutos más en poner unos retractores de iris. De hecho, que es mucho mejor. Uno tiene un mejor campo de visión y menos posibilidad de que tenga complicaciones. Obviamente, al manipular el iris con cualquiera de estos métodos, se va a producir mayor inflamación. Vamos a elevar vamos a producir Ya una está el doctor liberación mayor de Ruiz. pigmentos, va a haber mayor de cámara anterior, se va a liberar mayor células inflamatorias y estos pacientes necesitan mayor tiempo de postoperatorio de antiinflamatorios tipo corticoides y no esteroideos, ¿no? Obviamente pues, tiene que hacer mayores incisiones, mayor cantidad de incisiones chiquitas, pero como perdón, para estas incisiones que empleamos más para los tratores de iris, son pequeñas, menos de 1 milímetro, y realmente no tienen que usar sellarlas, ¿no? Son autosellantes. Pero obviamente tenemos que hacer por mínimo 4 incisiones más pequeñas. Eh,
Puede haber fimosis casular, como si uno no dilata bien la pupila, de hecho uno tiende a hacer una Sí. casuloresis de 5 para abajo, y esta tiene mayor tendencia a hacer una fimosis casular. Obviamente la pupila, y obviamente dependiendo del método que uno haga, la pupila va a quedar un poco discólica o asimétrica, ¿no? Este es un video donde mostramos cómo debe liberar las sinequias, ¿no? Este es un paciente operado de trabeculectomía. Si ustedes ven, tiene una pupila con sinequias posteriores y está pegada, y el iris no solamente se pega en el borde pupilar, se pega toda la parte media del iris está pegado en la cápsula anterior. Entonces uno tiene que una espátula bien delgada, y tratar de meterla, buscar dejarle unos espacios donde uno puede meter, mire, pero mire, fíjese que uno mete la espátula bien adentro, ¿no? No llegando obviamente hasta el fondo, pero trata de liberar toda la parte media del iris, porque si uno solamente libera a nivel de la pupila, toda la otra parte media del iris está pegada. Entonces uno tiene que liberar todo, 360 grados. Y después de que libera ahí, puede usar algún midrático y podría dilatar un poco más, ¿no? A veces en unos casos sí, con eso es suficiente. Acá también van este otro ejemplo. Generalmente son pacientes operados de glaucoma, generalmente, o de retina, que se pega toda la base del iris. Miren cómo uno tiene que ver cómo se arruga el iris. Hay que meterlo y liberar todo, porque está pegado todo en la parte media del iris. Se hay que liberar todo. Ahora no va a pasar nada, obviamente. Sí, a veces que sí queda pigmento de posterior del iris, queda pegado después de usar un método acá de dilatación, ya sea con adrenalina, si con adrenalina dilata bien, si no dilata con adrenalina, usar no retractor de iris, y después ustedes pueden ver que queda pegado en la cápsula anterior, queda pegado el pigmento, ¿no? Se van a ver por parches. Y podría dificultar un poco en hacer la casodoresis. Normalmente no, pero podría dificultarla. Y este es un ejemplo de una cirugía donde hacemos una membranotomía, ¿no? Siempre estos pacientes que tienen inflamación crónica se produce una pequeña membrana, y esa membrana hay que sacarla. Una membrana a todo el borde pupilar, y que a veces cubre encima toda la pupila, y todo hay que liberar, ¿no? Y va a haber un poquito sangrado en el borde pupilar, pero eso no hay problema, ¿no? Y a veces haciendo eso uno se pone un midrático y podría dilatar una dilatación aceptable, ¿no? Acá no dilató mucho, ¿no? Dilató 2,5, máximo 3, que no es adecuado para la cirugía. Pero recuerda, entonces, a veces uno saca un poquito en el borde pupilar, pero queda una membrana encima de la cápsula anterior, y uno usa solitipán, y lo que tiñe es la membrana, no tiñe la cápsula. Y uno puede hacer una pseudocapsuloresis, hace una capsuloresis de la membrana y no de la cápsula. Y puede tener, si no se dan cuenta, puede llevar a una complicación a hacer la facua, ¿no? Estos son los métodos en los cuales prácticamente uno lo que hace con los anteriores métodos es liberar, o sea, toda la parte mecánica, ¿no? Las sinequias, las adherencias posteriores, las membranas, para poder realizar la cirugía. Y los otros métodos que tenemos son los métodos más mecánicos o más traumáticos o quirúrgicos, ¿no? Que son, por ejemplo, que tenemos el uso de gancho de Kubrin, que es un método usado por mucha gente, ¿no? Pero esto produce una dilatación, generalmente no es una dilatación muy buena, pero sí para un cirujano de experiencia, una dilatación de 4 o 5 sí es suficiente, ¿no? O sea, para hacer la cirugía. Pero para alguien que está empezando, no, definitivamente no es bueno usar solamente relatores de Kubrin, ¿no? Entonces uno lo que hace es rompe el esfínter del iris y produce una pequeña dilatación, ¿no? Y ahí probablemente uno puede usar unos miráticos, y producir mayor dilatación, y con el plástico generalmente uno quiere una dilatación de 1 milímetro más, ¿no? Pero recuerda que uno cuando usa estos ganchos de cooling, uno libera, pero si está adherido toda el electroma del iris, de todas maneras hay que usar una espátula de iris para liberar toda la parte posterior pegada, ¿no? Y de ahí usar estos ganchos de cooling. Otra técnica es la mini esfinterotomías, que son 8 cortes que se hacen a nivel de la pupila. Este video lo grabé solamente de forma didáctica, pero sí, esto dilata
1 milímetro más, 1 o 2 milímetros más podemos ganar con estas mini esfinterotomías, ¿no? Uno hace esos pequeños cortes, gana 1 milímetro, un poquito más, y usa viscoelástico y uno puede llegar a 4,5, 5, ¿no? Y podría hacer la cirugía de FACO sin ningún problema, ¿no? Pero no es una técnica que se usa habitualmente porque la pupila, de hecho, hacemos cortes del borde pupilar y eso crea de todas maneras mayor inflamación y mayor problemas en el postoperatorio, ¿no? Se hace cortes simétricos, ¿no? A 12 horas, 3 horas, 6 horas, 9 horas, después entre ellos equidistantes, y se hacen 8 pequeños cortes. Y miren cómo dilata un poco la pupila, ¿no? Y acá usamos viscoelástico y se amplía un poco más, ¿no? Y acá podríamos hacer la cirugía, en realidad, se podría. Pero el problema de esto es que uno hace la cirugía, sale viscoelástico, tiene que estar usando cada rato viscoelástico para que la pupila, mantener la pupila. Ahora, esa no es una catarata muy dura, ¿no, Felipe? Entonces, técnicamente sí se puede hacer. Pero cuando son muy duras y se hace mucha manipulación, se cierra la pupila otra vez, se cierra, ¿no? Entonces a veces no, estos son métodos, obviamente para alguien que está algo entrenado, ¿no? Y un método que obviamente más uso, ¿no? Prácticamente que más uso es retractores de iris, ¿no? Estos retractores de iris son baratos, son cómodos, que están más o menos, bueno, si los cobran en Estados Unidos, ¿no? Pero claro, acá costan mucho más caro. Más o menos es $15 a $20 la cajita y son reestilizables y lo pueden usar muchas veces, ¿no? Lino compró, tenemos en el hospital, ¿no? Obviamente, pues, porque el uso se valora rápidamente, porque a veces lo van deformando, ¿no? O sea, que eh, si ustedes siguen los suyos, si uno lo usa bien y no los manipula mucho, no los puede doblar, ¿no? Si no terminan todos doblados y no cumple bien su función. Se abre esta curvatura acá, lo que se engancha, se abre y ya no hace buena sujeción y se suelta en la cirugía. Pero sí, 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 bastante, definitivamente. Yo sí tengo una pupila pequeña. Antes sí trataba de hacer una cirugía con pupila pequeña, pero ahora no, ahora lo pongo, obviamente, y me facilita mucho más el trabajo, ¿no? Normalmente mínimo se ponen 4 retractores, pero se pueden poner hasta 5, ¿no? Y, cuando uno pone, primero hace una pequeña tracción, no jala todo, y después de que pone los 4 ya empieza a jala más, ¿no? Hasta tener una abertura adecuada. Y ahí, después de tener una abertura adecuada, ya miren, obviamente ya se puede hacer la cirugía normalmente, ¿no? Miren, ve, acá tenía un pigmento que le dije que queda pegado al pigmento, de lo que está toda la pupila pegada, ¿no? Entonces ahí ya uno tiene mayor campo visual y puede hacer la cirugía de manera tranquila, ¿no? Eh, Después de dilatar la pupila, algo importante es teñir la cápsula, ¿no? Esto, como decía, estos pacientes a veces tienen membranas o como han sido casos inflamatorios y uno tiene que ver bien la cápsula. Cuando uno pone viscoelástico, jovenete en estos pacientes uno pone viscoelástico para hacer estas maniobras y después tiene que poner azul de tripán. Entonces, y uno dice, el azul no se adhiere bien a la cápsula, no tiñe bien la cápsula anterior. Entonces, lo que uno hace es poner el viscoelástico y perdón, después del viscoelástico poner el azul, uno mete la cánula debajo, bien pegadito a la cápsula anterior, poner el azul de tripán y al echarlo, lo que va haciendo va frotándolo. Lo frota con la misma cánula. Es como que uno quisiera teñirla con el azul de tripán, uno tiñe la cápsula y se tiñe bien. Porque uno dice, a veces uno cree que como está con azul, uno tiene que lavar todo, perdón, como está con viscoelástico, uno tiene que lavar todo el viscoelástico y de ahí poner el azul de tripán. No, no, lo pone debajo del viscoelástico que está ahí, lo frota y se tiñe bien la cápsula, ¿no? Por ejemplo, acá van a ver, ponemos el azul mientras vamos echando, vamos frotando, ¿no? Y frotamos en toda la cápsula. Y vamos a tener un buen teñido de la cápsula anterior. Entonces, somos, bueno, generosos con el viscoelástico, con el azul de tripán y vamos flotando encima, ¿no? Flotando. Y tenemos y después ponemos miren, el viscoelástico, miren cómo ha teñido la cápsula, ¿no? Se ha teñido bien azul queda, ¿no? Sí, de hecho que sí tiñe bien. Entonces no es un problema de haber echado viscoelástico y después teñir con el azul de tripán. Hay otros muchos métodos que salieron, ¿no? Estos ganchos ya, dilatadores que son de dos, de tres, ganchos
vaya redundancia, que es para dilatar la pupila, ¿no? Pero esto es casi como un cooling, vamos a usar dos ganchos de cooling y hacerlo manualmente, ¿no? O sea, obviamente que es un poco más fácil, pero eh, salieron, obviamente nosotros no compramos, ¿verdad? Poca gente creo que compró. Ahí ustedes van a ver en los meetings, en academias, que siempre salen nuevos dispositivos con nombres específicos, ¿no? Y si no, si ustedes no ven que el siguiente año hablan sobre eso, o no ven que lo usan en la cirugía, en los videos, porque no ha pegado mucho, ¿no? O sea, de hecho que siempre va a pasar un montón o con las técnicas quirúrgicas o con algo, ¿no? Sí que se sigue haciendo es porque la mayoría de gente lo puede hacer y se puede replicar los resultados que hacen en otros lugares, ¿no? Estos son estos son, perdón, dilatadores de dos ganchos, hay dilatadores de tres, hay dilatadores ¿no? de cuatro. Este es un expansor de Margullín, en realidad no, una vez lo usé, no grabé el video, conseguí uno en la academia, me obsequiaron uno, pero estos fue una sola vez, de ahí quise usar otra vez, ya no se pudo, o sea, este, no tiene no es como los relatorios que se puede hacer varias veces, ¿no? Y se tiene, pero sí se tiene una dilatación aceptable, ¿no? De hecho, más o menos ahí tenemos una dilatación de 5, ¿no? Y se puede hacer la cirugía de catarata, normalmente. Este es otro anillo, si no lo he usado. Ahora estos anillos son caros, ¿no? Estamos hablando de $100 por lo menos, generalmente. Y, y bueno, pero este es un poco más fácil de poner. Y sí tiene también una hidratación aceptable y buena, ¿no? Por lo menos. Eh, y para sacarlo también, ¿no? Se puede sacar, es fácil de sacarlo. Obviamente nosotros para el hospital o en esos medios usar estos retractores y estos anillos escarece un poco la cirugía, ¿no? En cambio, el retractor de iris definitivamente sí mucho más barato, ¿no? $15 y se usa un montón de veces. Este es un ejemplo de una cirugía en un paciente operado también de glaucoma. Tiene un montón de sindequias posteriores. Y miren, ustedes ven cómo, y como está pegado, o sea, cómo se mueve el cristalino un poquito, ¿no? Obviamente en este paciente probablemente era una cámara un poco estrecha y usé manitol. Y cuando uno usa manitol siempre el cristalino se mueve mucho más, ¿no? Impresiona más que tiene mayor debilidad anular. Miren, acá tiene tiene estamos en primero hicimos unas liberaciones inequias, ahora estamos en una membranotomía, sacamos, hay que liberar toda la membrana y después ponemos azul de tripán. Como digo, lo frotamos. Mira, acá quiero que se miren estos retractores no son los míos, son del hospital. Miren cómo está doblado, miren cómo la manipulación, cómo los han doblado, ¿no? Es que los cogen y para sacarlos hay que sacarlos delicadamente, porque si no los agarran con una pinza y los doblan, y se van malogrando, se van malogrando, y ahí después cuando ya están todos doblados, ya no sirven, o sea, ya es más complicado. Y tuve una cirugía hace 2 años de un paciente con un ojo pequeño de 15 milímetros y que me dieron unos retractores eh, que me demoré por lo menos 25 minutos en ponerlos. Y yo no estaban los míos, entonces pedía, no, pero no sirven, y al final me consiguieron unos, ¿no? Los saqué y puse unos otros, ¿no? Pero estuve 15, 20 minutos en tratar de poner unos retractores que estaban todos abiertos, doblados, y me dificultó mucho más la cirugía, ¿no? Esto, por ejemplo, ya debería botarse, bueno, pero había en ese momento los únicos, ¿no? Entonces acá usamos los tractores, produce una buena dilatación y ahí se puede hacer una buena casulorexia, ¿no? Entonces la cirugía se vuelve mucho más fácil, más tranquila, ¿no? Menos estresante para el cirujano y menos riesgo para el paciente, ¿no? Y la técnica que estamos usando es la técnica de quick chop, ¿no? O sea, una técnica de chop vertical, porque esa técnica uno trabaja en el centro nada más. Obviamente deben usar la técnica que ustedes están más adecuados, la que dominen mejor, pero para este tipo de cirugías con pupila pequeña es mejor hacer una técnica de shock vertical porque no necesitamos que la pupila tenga muy buena dilatación, ¿no? Una dilatación media es suficiente. Y fíjense acá, miren cómo queda la pupila. De todas maneras, queda un poco deformada, ¿no? En realidad yo acostumbro a veces usar un poco de un de biostat para cerrar la pupila y por lo menos porque ese ya esto queda ahí, queda un poco dilatada, fíjate. La cierro un poco y queda un poco redonda, ¿no? Para formar nuevamente.
Obviamente a veces, de hecho, a veces dicen, no, usar dilatadores, manipular iris y después usar un miostat, creamos mayor inflamación. Pero la gente no sabe, no usa miostat, yo uso miostat ahí, cierro la pupila y después lo lavo, ¿no? No dejo que quede. Esta es otra cirugía. Esta también es una cirugía operada, es un paciente operado de glaucoma. Y la pupila está pegada. Como decía, primero hay que liberar las sinequias posteriores. Tiene que liberar todas las sinequias, liberar el- toda la parte media iris pegada. Y si con eso, de ahí, después de liberar, podemos usar un dilatador, un dilatador intracameral. Si con eso dilata, bien. Si no dilata, o creemos que no va a dilatar mucho, yo de frente voy a retractores de iris, ¿no? Este paciente es un operador de glaucoma, tiene tiene una trave previa y tiene una válvula acá, entonces es un paciente un poco complicado, ¿no? De hecho, este paciente también tiene un recuento un poco bajo, porque tiene sometido a 2 cirugías, el tubo acá, entonces hay que tener mucho más cuidado, ¿no? De que usamos viscoelástico, ahí, por ejemplo, podría hacerse la cirugía ya tenemos una dilatación más o menos de 4,5, ¿no? Se podría hacer, va a depender de la dureza de catarata. Y hacemos una casulosis pegadísima, bien pegada al borde pupilar. Tiene que ser porque si uno la hace pequeña, no tiene que ser bien al borde, justo debajo del borde pupilar. Y así, siempre dice cierra un poco, se cierra, siempre se tiende a cerrarse un poco el pupilar, manipular nuevamente. Damos viscoelástico, giramos la rotación del núcleo y hacemos la cirugía, pero solamente en el centro, ¿no? En realidad es una cirugía y yo probablemente acá, no sé por qué no sé, no me acuerdo por qué no sé retractores de iris, probablemente no había en ese momento, o no sé, o quise hacerlo así, pero normalmente ya no hago, o sea, definitivamente ya no hago así. Yo de hecho pongo uso de retractores de iris, ¿no? Y acá hay que trabajar solamente en el centro y hacer una técnica de quick chop, porque si uno manipula mucho más, no puede tener una complicación, ¿no? Acá estamos, acá uno también tiene mayor tendencia a dejar restos corticales porque no ve. Entonces uno tiene que limpiar de memoria, hacer una limpieza, un barrido, empezar a las 12, 1, 2, 3, meter para respiración toda la corteza, meter el bimanual o el mango día y tratar de aspirar todo. Pero como no vemos, también podemos aspirar la cápsula y podemos producir una licencia celular, ¿no? Entonces, de hecho, uno arriesga un ojo, ¿no? No es necesario, por más que uno pueda hacerlo, no debería hacerlo, ¿no? Estas cirugías que hice hace tiempo, pero ahora actualmente no hago ningún tipo de cirugía, trato de no poner en riesgo ningún ojo, ¿no? Esta es una técnica antigua también que yo hacía antes. Bueno, uno cuando recién empieza, pues cree que puede hacer de todo, ¿no? Yo hacía con pupila pequeña, ¿no? Una catedral un poco dura, pero miren, este es un flare estándar, es una punta, una boca anchaza, ¿no? Que hacíamos cirugía sin paciente que no dilataba mucho y un poco dura la catarata. Y, y también solamente se trabajaba en el centro nada más, ¿no? Todo en el centro. Y hacíamos la catarata, ¿no? Con una pupila de 3 milímetros, ¿no? Entonces, recuerden que todos estos pacientes que tienen una, una pupila pequeña que no dilata, en el preoperatorio hay que evaluar bien la morfología del iris y ver cuánto dilata, ¿no? Normalmente siempre uno que va a operar la catarata tiene que dilatar al paciente, siempre, ¿no? Ha habido definitivamente con algunos problemas por no dilatar, ¿no? Tiene catarata, ya no lo dilatan, o piensa que ya lo dilataron y tiene que dilatar siempre y poner ahí, ¿no? Pobre hidratación. Poner historia, porque eso también, si hay una complicación, una historia figura, ¿no? Que el paciente no dilataba, ¿no? O sea, y uno le explica al paciente de que, ¿sabe qué? Usted tiene problemas porque no dilata bien su pupila, vamos a hacer métodos especiales para dilatar y eso se puede causar mayor tasa de complicaciones, mayor inflamación en el postoperatorio y a veces podría requerir otro tipo de cirugía. Entonces, explicarle al paciente y ponerle historia. Paciente no dilata o dilatación máxima de 4, 3, ¿no? Entonces uno ya sabe a qué se va a atender durante la cirugía. Obviamente hay que pensar que como no irá también va a haber pobre visibilidad y va a depender también de la dureza del núcleo. Si el núcleo es muy duro, vamos a usar sudetripán y va a haber mayor tipo de FACO, vamos a usar mayor cantidad de viscoelásticos, entonces usar viscoelásticos adecuados, ¿no? Que protejan más el endotelio. Acá hay que usar
hacer tópica a estos pacientes es también un poco arriesgado. Recuerden que el tiempo idealmente un paciente para que usted haga tópica es cuando una cirugía demora de 20 minutos o menos, ¿no? Porque el paciente con gotas, todo, con gotas y ultracamara el paciente va a poder soportar. Pero cuando son cirugías un poco más largas, hay que estar usando cada más psicológicos, perdón, más anestésicos para que el paciente no sienta. Entonces, mejor es usar una peridural en estos pacientes, porque recuerden que vamos a manipular mucho el iris, vamos a usar métodos en que trastornar el iris, vamos a jalar y manipulación del iris causa dolor al paciente, ¿no? Va a doler. Entonces, mejor usar una perivulvar y una sedación para el paciente tranquilo, ¿no? Son pacientes que han sido operados ya varias veces, generalmente retina, una trabeculotomía, una válvula. Entonces el paciente vamos hasta, y al manipular estos ojos, el paciente pues, obviamente va a poder sentir más dolor, ¿no? Entonces, y son dos cirugías, no son cirugías más, son cortas, cirugías más largas. Entonces es mejor entrar con una perivular por lo menos. Obviamente usar viscoláceos adecuados que proteja mejor el endotelio. Usar la técnica más adecuada. Y yo recomiendo usar la técnica Quick Chop, trabajamos en el medio de la pupila. No nos vamos debajo de la pupila y que probablemente no veamos lo que estamos haciendo y podemos romper la cápsula. Pero lo más importante es que ustedes usen la técnica que ustedes están entrenados a hacer, que han hecho varias veces y la que me dije mejor, ¿no? Porque si no han hecho mucho quick y quieren hacer quick pero no, se les va a complicar también. Entonces, pero idealmente una técnica de chop vertical sería lo ideal. O si no es muy dura, usar un pre-chopper que nos trabaja en el centro también. Y conocer varias técnicas para dilatar la pupila, ¿no? No saber una sola, la liberación de líneas posteriores, hacer una membranotomía, y usar retractores, ¿no? O sea, generalmente es el orden que generalmente a veces usamos. Bueno, eso sería todo lo que les había traído el día de hoy. Si tienen algunas preguntas. Muchas gracias, doctor Ruiz. Yo tengo una consulta. ¿Existe alguna contraindicación para el uso de retractores en sí, ya que es uno de los más usados, uno de los métodos más usados aparte de la depilación de las sinequias? Retractores, perdón, contraindicaciones, en realidad, no. Salvo que sea una cámara muy estrecha, muy pequeña, menos de 1 milímetro, o sea, que dificulte poner, pero si ustedes tienen una cámara muy estrecha, va a ser muy difícil la cirugía. Tiene que usar, hacer una vitrectomía posterior para ampliar la cámara, usar manitol y eso profundiza más la cámara y se puede usar en el. Es más difícil de hacer una cirugía. O sea, si no van a poder poner retractores para dilatar, la cirugía va a ser muy complicada si van a trabajar en una pupila pequeña. Definitivamente yo no. O sea, la única condición de que no he usado alguna vez es porque probablemente no había, justo esa vez en sala lo usaron anteriormente, usaron ese día, no, los míos no estaban, no sé, y ahí tuve que hacerla. Pero aún así, si es que no, yo he suspendido cirugías, si tengo pacientes así, casos muy complicados, ojos únicos, y que el retractor por Abel no estaban, no los utilizaron en sala en el lino, yo suspendí cirugías, no lo opero. O sea, ya no arriesgo ningún ojo, porque yo creo que yo puedo hacerlo, ¿no? O sea, yo lo suspendo la cirugía y lo programo otro día. Y si en el hospital se acabaron, se malograron, yo traigo los míos y lo opero la siguiente semana, ¿no? O sea, de verdad no, que yo sepa, no hay ningún tipo de contraindicación. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta. Eh, ¿Hay alguna sugerencia en cuanto a los parámetros de FACO? No, es que va a depender de la técnica que ustedes usen, ¿no? A ver, si es una catedral un poco blanda, su cazuela posterior, entonces con un pre-chopper para partirlo es suficiente, ¿no? Si es una técnica de quick chop va a depender de qué máquina tengan, ¿no? El Centurión, bueno, de qué marca, de qué empresa tengan, pero es la técnica que, ¿no? Que ustedes usen, la que ustedes manejen mejor con los parámetros que ustedes manejen, pero sí Quick Chop, obviamente la técnica que se usa para Quick Chop. Y si tienen ustedes, algún equipo de FACO que produzca, que mantenga bien la cámara anterior, obviamente va a ser mejor, ¿no? Porque lo que va a mantener es que la cápsula esté muy posterior y no tenga problemas con la cirugía. En realidad, los parámetros va a depender de la máquina, o sea, no implica mucho acá los parámetros.
Este, obviamente sí sería bueno no hacer una cirugía muy agresiva, o sea, parámetros muy altos, porque tiene menor tiempo de reaccionar y podrían romper más la cápsula, ¿no? No, o sea, usar parámetros un poco medios, se podría decir, ¿no? No muy agresivos, porque si trabajan muy rápido, podrían tender a producir mayores complicaciones, ¿no? O sea, sí, sí, en realidad, bajar un poco los parámetros, definitivamente, sí, podría ser una mayor utilidad. Gracias, doctor. Doctor Barriga, no sé si tiene algún Sí, comentario, alguna consulta. sí, sí. Me escuchan bien, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor. Sí. Sí, sí, doctor. Jorge, muy buena clase en realidad, como siempre. Te felicito. Yo tenía algunas preguntas, dos preguntas básicamente con respecto a cuál es tu experiencia en el manejo posoperatorio de estos iris difíciles de manipular, que hay que manipular mucho. ¿Tienes alguna consideración especial en el posoperatorio de estos casos? ¿Los manejas igual? ¿Cómo es tu experiencia? No, bueno, sí, definitivamente, si ustedes ven, son pacientes, bueno, son pacientes peristomizados, son pacientes operados de glaucoma, son pacientes con uveitis, son pacientes que tienen un tipo de inflamación, o los enforativo, ¿no? Que son los grandes grupos. Obviamente yo antes de operar a estos pacientes, bueno, el INO nos mando UVIAs primeramente, si son pacientes, o ellos me los derivan cuando ya está bien manejados la parte inflamatoria preoperatoria, ¿no? Entonces, lo demás que son de glaucoma, obviamente que esté bien controlada la presión, lo de retina que tiene que tener una evaluación bien del polo posterior, pero en sí, en el posoperatorio, yo de hecho, estos pacientes los primeros días le doy bastante corticoide. Manejo, o sea, De acuerdo. puede darlo a veces le digo, no cada hora, pero gente es cada 2 horas, una prednisolona cada 2 horas, y le voy bajando gradualmente. Uso también un no esteroideo, ¿no? Cualquiera que tenga miclofenaco, nepafenaco o brofenaco, y lo uso por bastante tiempo, ¿no? No esteroideo por un mes por lo menos, y corticoide yo de acuerdo a la evolución que voy viendo, ¿no? De hecho, algunos de estos que se manipulan mucho va a haber mucha liberación de pigmento, ¿no? Y a veces no va a haber pigmentos en el ángulo, va a haber un poco de pigmento, ¿no? Pero en sí no he tenido problemas dando corticoides y antiinflamatorios, pero más prolongados, ¿no? O sea, no he tenido problemas con la inflamación en estos pacientes, ¿no? Siempre se logra controlar. Normalmente bueno, yo en mi esquema habitual que uso antibióticos, el antibiótico, por ejemplo, uso separado generalmente, ¿no? Pero, o si es un mixto y un corticoide separado, el antibiótico le dejo entre una semana, 15 días y yo suspendo. El corticoide generalmente dejo entre 2 a 3 semanas, pero en estos pacientes puedo dejarlo hasta un mes, pero ya voy bajando gradualmente, ¿no? O sea, lo bajo, o sea, en un mes ya lo voy retirando, y el antiinflamatorio de dedo mínimo un mes, y puedo dejarlo hasta un mes y medio o 2 meses, ¿no? Pero, y de acuerdo a cómo vamos controlando la inflamación, uno va viendo cómo se va. Pero sí le dejo más tiempo más dosis de corticoides y más tiempo de uso, ¿no? De acuerdo. Ahora, la otra pregunta era, he visto que la mayoría de los casos que has presentado se debían a pupilas pequeñas por sinequias posteriores, pero hay algunos iris y pupilas que están así, están pequeños por uso de medicamentos. Ahora ya no se ve mucho, pero antes, por ejemplo, cuando se usaba pilocarpina era un problema. Operar pacientes que usaban pilocarpina no dilataban muy bien y no es que tuvieran mucha sinequia, sino simplemente que no dilataban. Como te digo, ahora ya no se ve mucho eso, pero algo que ha aparecido últimamente son esos síndromes de floppy iris por uso de tamsulosina en los varones para tratamiento de próstata. Esos son iris que no tienen tampoco sinequias, pero no dilatan bien y son realmente un problema de manejar en el momento de la cirugía. Y la pregunta que hizo uno de los chicos al principio sobre cómo manejar los parámetros del FACO, a veces es necesario tenerlo en cuenta con este tipo de iris que se escapa por todas las heridas, no dejan trabajar bien, ¿no? En esos casos, ¿que has tenido oportunidad de operar y has hecho algo especial o los manejas igual que cualquier otro? Y ya, claro, por ejemplo, los que yo también mencioné, ¿no? Los mióticos, ¿no? Que sobre todo la pilocarpina, que, claro, es antiguamente, ¿no? Eso ya
yo casi probablemente, no sé, los últimos casos, ya hace 10 años o 15 años atrás, de gente que usaba pilocarpina, uso prolongado crónico, ¿no? La pupila no dilataba, Claro. fija. Definitivamente eso, todo está como, no sé, como contracturado, se puede decir, ¿no? O sea, hay Mm. sus retractores y se soluciona, se opera y no hay problema. Lo de floppy disk, mira, en verdad yo, sí, o sea, a ver, es que he puesto síndrome de floppy disk y he entrado con ese diagnóstico específico, no. Pero sí, Ujú. sí he tenido pacientes que se han estado tomando el iris que es más flácido y se sale por la incisión, se sale, si uno hace mal la paracentesis, se puede prolapsar por cualquier lado, ¿no? Y si uno toca el iris con la punta de faco y le hace unos hilitos, o sea, a veces se hace así, como que se desmenuza el iris, eso es un problema porque después, cada vez que uno está, el iris se mete y uno termina comiéndose un poco el iris. Este, Acá, bueno, obviamente, claro, estos pacientes que al hacer la incisión es importante también acá ver, porque la incisión, si es que el borde, el borde interno, la entrada interna a la cámara anterior justo cae a nivel del borde de la pupila dilatada, es más fácil para que se vaya por ahí el iris y empiece a prolapsar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la incisión, no ser más, que esté más dilatado y que la entrada sea un poco más anterior, se puede decir, ¿no? Para que no se prolapse. El uso de retractores en estos pacientes, de hecho que lo sujeta bien hacia atrás y uno tiene que trabajar solamente en el centro, o sea, trabajar en el centro, no, porque estos iris se mueven mucho, ¿no? Mm. Y hace difícil la cirugía. Y como digo, el principal problema es que si uno los toca, se hacen unos hilitos y de ahí se va hacia la pupila. Obviamente, pues, usar parámetros muy altos que impliquen mucho flujo, mucho movimiento, hace que se bambolee mucho más. Entonces, uno podría hacer una técnica de como bajar los parámetros medios, ¿no? Bueno, un slow motion en todo caso podría ser para bajar los parámetros. Pero no he tenido ningún caso severo de floppy disk, no he tenido. O sea, Claro. son casos que se han manejado con retractores de iris y con la técnica habitual. No he modificado mi técnica para un caso un caso muy severo, no. La admitiría no. Y alguno que haya entrado técnica de paciente con floppy disk que haya tenido problemas de cirugía, no. De acuerdo. Y he operado muchas personas mayores, hombres, ¿no? Y, ¿verdad? No, definitivamente. Y muchos, incluso algunos no te dicen, ¿no? A veces no te dicen, Mm. no, sí, ¿qué toman? ¿No? Y eso no lo dicen mucha gente, ¿no? Nadie, no te menciona. Sí, hay que tenerlo presente porque son un problema a la hora de la cirugía, sobre todo para dilatarlos, es complicado. Sí, sí, sí. Sí. Pero, como digo, sí se escribe bastante, sí hay, pero no he tenido problemas en ese tipo de pacientes o sea, que haya tomado algún tipo de medida adicional, ¿no? De acuerdo. Pues nada, muchas gracias, Jorge. Creo que había una pregunta más. Mariel, vi algo que salió en el chat. Ajá, hay un par de preguntas. ¿En este Sí. tipo de pacientes se podría desarrollar más rápido la opacidad de cápsula posterior? De Otra de las rotura. preguntas es, ¿qué complicación es la más frecuente, ¿no? A diferencia de los pacientes normales. Eh, claro, o sea, a ver, sí, es que la mayor inflamación en el posoperatorio, obviamente, en estos pacientes, o sea, puede condicionar que se opaque más la cápsula, sobre todo, como ustedes van a tener, a veces no tienen una muy buena dilatación y ustedes este, tienen que aspirar los restos corticales que quedan. A veces definitivamente pueden dejar un poco de restos, ¿no? Y eso condiciona mayor inflamación y se opaque más la cápsula posterior, ¿no? Eh, a veces hay cataratas subcosales posteriores que a veces no pueden, limpian ustedes en el centro y no pueden pulir toda la parte posterior y eso también ocasiona, hace que se opaque más la cápsula posterior. De hecho que sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, antes de una cirugía, yo pensaba que yo limpiaba muy bien la cápsula posterior, incluso hacía pulido de la cápsula anterior, pero he visto en unos pacientes después de muchos años, 10 15 años de operado, y al dilatarlos, yo veo que hay, como que me han quedado unos pequeños restos en la periferia, ¿no? Hay restos ahí debajo, pero ya están todos pegados, la cápsula anterior, la posterior está pegado, están localizados ahí, pero se ve que había algunos restos corticales que se me han quedado. Yo pensaba que no se me quedaba nada, ¿no? Este,
Pero sí, de hecho, sí, misma inflamación postoperatoria, la misma dificultad de la cirugía, de que uno no puede cubrir bien el cápsula posterior o sacar bien los restos corticales, ocasiona que estos pacientes puedan tener mayor opacidad de cápsula posterior a la larga, ¿no? Sí, de hecho que sí, ¿no? O sea, la misma etiología de la catarata, de pacientes operados previamente, todo eso va a condicionar que o condicionar que estos pacientes puedan tener mayor opacidad de cápsula posterior, ¿no? Y lo otro también decía ahí bueno, que tenga mayor posibilidad de diálisis, sí, de De hecho. diálisis. De hecho, de estos pacientes, las dos complicaciones más frecuentes, bueno, las tres más frecuentes son, uno, que rompan la cápsula posterior, ¿no? Y lo otro es la mayor posibilidad bueno, obviamente con pérdida de vidrio y caída del núcleo hacia atrás. Y lo otro es la diálisis, ¿no? O sea, como eh, cuando uno tiene una casolorisis de 6 milímetros, bueno, 5 milímetros, 5 a 6, o 5 milímetros, que es el ideal 5 5, uno manipular el núcleo es más fácil, o sea, cualquier técnica que ustedes hagan es más fácil, y las técnicas de lo que ustedes van a coger un pedazo y poder tomarlo, ¿no? Hacer el empalamiento del núcleo, es más fácil porque el núcleo no, es justo todo el borde de la pupila, por el borde de la casolorisis es el tamaño del núcleo y uno puede empalarlo y jalarlo y partirlo, ¿no? Cuando son casolorisis más pequeñas de 4, 3, 5, 4 y medio, es como que tuvieran ustedes algo que sujeta el núcleo, como una mano, y ustedes quieren cualquier maniobra de empalamiento, eso les va a dificultar poder coger el núcleo. Entonces usted tiene que irse más adentro, jalar más, y esa manipulación para empalar el núcleo va a ocasionar que si es que el paciente ya tiene cierta condición de cierta alteración en la zónula, o si no la tiene, pero ustedes la pueden ocasionar, esa manipulación excesiva van a producir mayor diálisis anular. Y lo otro que también, ¿en qué otra parte se puede producir una diálisis anular? Es cuando ya sacaron el núcleo, ya están aspirando la corteza. Y ustedes a veces la pupila, como se cierra un poquito, no ven bien, ustedes se meten a ciegas y van aspirando la corteza. Y a veces ya no hay corteza y ustedes están aspirando y están aspirando la cápsula. Y van a aspirar la cápsula y pueden producir diálisis pequeñas, ¿no? Por áreas. Usted coge, a mí me ha pasado. Cojo, jalo y veo arrugado y dice la cápsula, suelto, si se regresa, ¿no? Y toda esta zona ya lo toco por otro lado, ¿no? Ya porque puede producir una pequeña, definitivamente se produce, se rompen células y a veces ustedes no lo ven, ¿no? Pero siempre en la cirugía trata hay que ver lo que están aspirando. Claro, a veces uno ya con el tiempo de memoria no sabe cómo ubicar mi manual o el mango DI y uno aspira a ciegas y tiene menos posibilidad bueno, uno cree que obviamente no manipula, pero al final uno no lo ve y podría producir diálisis definitivamente, ¿no? Por estos casos son casos más complicados. Recuerden que son operados de retina, operados de glaucoma, traumas oculares, ¿no? O sea, son sedofolativos. Entonces son pacientes que ya tienen ciertas alteraciones previas. Pueden tener ciertas alteraciones previas, ¿no? Muy bien. Ok, Tenemos una última entonces, pregunta. sí. Sí, hay una última pregunta, doctor. En iris Sí. atróficos, ¿alguna consideración especial? Iris atróficos, bueno, sí, o sea, hay, por ejemplo, los tramos oculares o los diabéticos, ¿no? Los que han sido, los diabéticos que le han hecho panfotocoagulación láser, ustedes van a ver, hay una zona donde le han hecho más panfotocoagulación láser, se ve miotrófico, ¿no? Y rara vez es todo iris. Es rara vez, o sea, porque son atrofias sectoriales generalmente, y uno dilata, hay una dilatación asimétrica, ¿no? Se dilata bien por un lado y un lado no. Entonces, ahí, pues, yo generalmente, si me dificulta la cirugía, yo uso un retractor de iris en esa zona. O sea, si es un cuadrante, solamente uso uno, o un poco más, puedo usar dos retractores de iris localizados nada más, porque dilata bien la otra zona. Si no dilata, si está atrófico casi todo el iris, obviamente uso retractores de iris para todo, ¿no? O sea, como 4 retractores de iris y la cirugía, ¿no? Pero generalmente son atrofias son sectorizadas, solamente uso retractores en la zona donde no dilata. Y después no hay ningún, o sea, de ahí sigue la cirugía normal, convencional, ¿no? Muy bien. Bien, doctor. Muchas gracias. Una vez más, gracias, Jorge. Gracias a ustedes, Guillermo, gracias, doctora, por la invitación y espero que les haya servido esta charla. En realidad, como dije anteriormente, estas cirugías son un poco complicadas y
bueno, para los residentes de edad no es recomendable que ustedes, si ya están terminando, es recomendable que hagan este tipo de cirugías en un inicio, ¿no? Cuando ya tengan mayor experiencia, por lo menos. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, gracias. Gracias, doctor. Un buen Gracias, día. gracias. Sí, Mañana. nos vamos a volver a encontrar de todas maneras. El día viernes nos esperamos para la charla de complicaciones del segmento posterior en cirugía de catarata con el doctor Roca a las 7 de la mañana. Muy bien. Mañana Nos queda vemos. entonces de aceto. Sí, sí, doctor, lo que le Ya, comenté anoche. de acuerdo. Está bien. Listo. Hasta Buenos mañana, días, hasta hasta luego. el Hasta viernes. mañana. Chao, Jorge, Viernes, gracias. viernes, sí, doctor. Bueno.